Yo, disfruta el sabor de siempre, con harina de maíz mazorca y dale, 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 dale. La vuelta al plato, cocina arepa, también empanada. Juega con tus hijos, ríe con tus panas, disfruta en familia, una cocinada. En tu mesa la silla nunca tan contada. Disfruta el sabor de siempre, con harina de maíz mazorca y dale, 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 dale. La vuelta al plato, siempre felices, siempre contento. Dale la vuelta a todo momento. Cocina algo rico, algún invento. Este es tu día, yo lo que siento. Tu harina de maíz mazorca de siempre, ahora con nueva imagen. Guarda tus fundas, que Arroz La Garza te trae una funda de premios. Gana un carro, motores, viajes a Colombia y arroz por un año. Compra tu funda de Arroz La Garza en cualquier presentación. Regístrate enviando una foto del código por WhatsApp al 809-390-9200 y ya estás participando. Cada libra que compres es un boleto. Arroz Premium La Garza. Definitivamente el mejor arroz dominicano. Ahora vamos a hidratarnos con agua cristal en su nueva presentación de Tetra Pak. Agua cristal, menos plástico, más vida. Muy buenas noches, esto es Side by High en este nuevo episodio, un podcast de Bao Media Group con el apoyo de Canared. En esta noche nos acompaña el doctor Lester Bonilla, como siempre. Hola. Y una persona muy especial, el señor Radamés de la Rosa. Radamés, una ficha conocida ya en este país. El tema que nos, bueno, director de lo que es Casa Abierta, ¿no? En esta noche queremos hablar con el señor de la Rosa porque hay un tema que es muy especial y es el tratamiento, los tratamientos que actualmente se están aplicando para personas que de uso de drogas fuertes a través de cannabis, ¿no? Y de la forma usando el cannabis como terapia para salir de drogas fuertes. Drogas fuertes, ok. Y también como medicamento para la ansiedad, para la depresión, que yo creo que son trastornos que sufren muchos adictos, ¿no? Bienvenido, el señor Don de la Rosa. Don de la Rosa. Sí. Muchas gracias. Para mí es un placer estar con ustedes acá. Por muchos años como director de Casa Abierta, como profesional de la psicología y estudioso del tema del uso de sustancias, tanto desde el punto de vista medicinal como desde el punto de vista uso adulto. He tenido la expectativa de que surjan otras voces como la de ustedes, porque el mundo nuestro es un mundo muy dominado por los temas religiosos. Así es. Ultraconservador, el recurso del miedo ha funcionado mucho en el país. Y pues muchas personas piensan que hablar de drogas es hablar de demonios, cosas que no se puede hablar. Así que me alegro mucho de escuchar, ver gente como ustedes que han empezado a hacer una voz fresca en esta selva dominicana. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias. Qué elogio, muchas gracias. Qué elogio. Sí, lo que pasa es que hay que pensar, usar la cabeza. Nosotros estamos acostumbrados, los seres humanos, solamente a hacer lo que nos dicen. Pero de vez en cuando tenemos que pensar. Y tomar la iniciativa. Los países desarrollados, ¿qué es lo que hacen mejor que nosotros? Pensar. Entonces debemos pensar. Pensar en el futuro, pensar en lo que se está haciendo, pensar en qué beneficia a nuestro país, pensar en qué beneficia a nuestras personas. Señor de la Rosa, una pregunta que me surge y que vendrá próximamente en uno de nuestros capítulos acerca de mitos y realidades de lo que es el cannabis medicinal. Mucho se ha dicho que el cannabis es una puerta para otro tipo de droga más fuerte, que es bueno, que causa paranoia y que causa un sinnúmero de cosas y barbaridades que tú dices, wow, pero qué película. ¿Es cierto eso, que el cannabis puede ser la puerta, el cannabis de uso médico, vamos a decir así, puede ser la puerta para otra droga fuerte, entiéndase, heroína u otro tipo de sustancias, no muy, muy dañinas para el ser humano?
Ese es uno de los mitos que se ha propagado históricamente. Se ha hablado siempre de que unas drogas son puertas para ingresar a otras, ¿no? Siempre que hablamos de drogas ilegales, ilegalizadas, ¿no? Porque cuando hablamos del alcohol y hablamos del tabaco, a nadie se le ocurre pensar que puede ser puerta para uso de otras. Es un mito. Ninguna droga conduce a otra. Las personas son las que deciden, consciente o inconscientemente, pasar de una sustancia a otra cuando hablamos del uso adulto, ¿no? Por ejemplo, hay personas que se pasan toda la vida, yo conozco personas que tienen 30, 40 años consumiendo cannabis de manera adulta, no porque sea medicinal, sino porque la usan, porque... De forma responsable. De forma responsable. Y no han pasado a ninguna otra sustancia. Y el consumo de alcohol, por ejemplo, es el más emblemático de esto. ¿Cuánta gente ha pasado toda la vida consumiendo alcohol, incluso con adicciones al consumo de alcohol, y no consumen otro tipo de sustancias? O sea, mi abuelo vivía con una chata en el bolsillo. Es un mito que de tanto que hay sobre el uso de sustancias, sobre todo enfocado en las sustancias que fueron ilegalizadas de manera incorrecta por el mundo conservador, porque realmente yo soy de lo que pienso que los seres humanos debemos ser libres. Y cualquier gobierno, cualquier estado que decida que yo como ser humano no puedo hacer tal o cual actividad que no afecte a terceros, es un gobierno, una autoridad irresponsable, porque no debería haber prohibiciones a las personas adultas. Tenemos que tener normas que impidan que los más jóvenes, los niños, los adolescentes lleguen a consumir sustancias que le puedan hacer daño. Pero una persona adulta debe tener la libertad de decidir qué hacer con su vida, independientemente de que eso le afecte a él. Ahora, cuando le afecta a terceros, entonces sí tenemos que tener en cuenta que ya estamos afectando derechos de terceros, pero no a la persona como tal. ¿Qué dicen acerca de que he escuchado gente diciendo que la ilegalidad es lo que conduce, es la puerta de entrada a esas drogas? ¿Qué acerca de esa teoría de que es la ilegalidad realmente la puerta de entrada hacia otra sustancia? ¿Qué hay sobre eso? No, la ilegalidad lo que ha hecho, la gente conoce mucho el tema de la ley seca de los años 30 en Estados Unidos y sabe muy bien cuáles fueron las consecuencias de esto. O sea, el ilegalizar el alcohol lo que generó fueron las bandas, las famosas bandas que todo el mundo conoce y que el más conocido es Al Capone, pero que fueron bandas en todo Estados Unidos, sobre todo en Chicago. Violencia, criminalidad, por el alcohol. Por el alcohol. Algo que es legal totalmente ahora. Por legalizar el alcohol en esa época. Porque las prohibiciones no son medidas para luchar contra nada. Las prohibiciones son medidas que se toman en base a criterios muy distintos a lo que es la ciencia. Cuando usted dice la ciencia marca esto, la ciencia nunca va a prohibir nada. La ciencia va a establecer cuáles son las cosas que se pueden usar y no se deben usar en determinadas circunstancias, pero no lo va a prohibir porque las prohibiciones no sirven para nada. Entonces yo no creo que ninguna droga, ni el alcohol, ni la prohibición sean puerta de nada. Para mí me parece que tiene que ver con el ser humano, con la educación, con el entorno social. Y cuando hablo de entorno social quiero hacer una precisión acá. Usted no va a ver nunca que en la legislación nuestra, que es una legislación para toda la sociedad, se va a tener una presión social sobre sectores de clase media y clase alta por el consumo de sustancias. Usted lo va a ver en sectores populares. ¿Qué significa esto? Que la aplicación de la ley no es equitativa. No es una legislación que se aplica a todo el mundo. No es eso. Tolerancia cero, dicen. No es tolerancia cero, es una intolerancia selectiva lo que se aplica cuando se persigue a las personas que usan sustancias por el solo hecho de usarla. Es como dijo en estos días alguien en el medio de comunicación. La clase media la consume, la clase baja la vende y el rico se beneficia. Y al final el que cae preso es el pobre. Yo diría que hay una no se puede encasillar el tema en un sector social. Porque, por ejemplo, el uso de la cocaína empezó a usarse en el sector de clase media y clase alta. Y hoy se vende cocaína. Dicen que es cocaína, pero usted sabe bien que no es cocaína. O sea, bueno, en una ocasión, ¿y aquí hacen prueba de las drogas realmente? Mire, en una ocasión, en una reunión con uno de los presidentes de la DNCD, en el Congreso, discutiendo sobre el tema, él le dijo, no quiero que salga de esta mesa lo que voy a decir acá,
Pero mire, lo que estamos nosotros deteniendo en el país apenas tiene un 5% de principio activo de cocaína. Oh my God. Un 5%. Es Wow. decir, lo que se vende en la calle, en los barrios populares, no es cocaína, no es heroína, no es cannabis, es cualquier otra cosa mezclada allí, no es éxtasis, ¿sí? Es mil cosas mezcladas. Entonces tampoco podemos hablar de que el consumo de cocaína aumentó, ¿no? ¿El consumo de qué aumentó? ¿Consumo de qué? Si usted no sabe ni siquiera y eso es parte de las cosas que también trae la prohibición. Ahora mismo, por ejemplo, todos lo sabemos que se está vendiendo inclusive en páginas conocidas. Por ejemplo, una de las más famosas, Amazon, ¿verdad? Se están vendiendo aceite de cannabis, pero se ha descubierto que muchos de esos aceites no tienen lo que dice. Hacer un estudio. O sea que de la prohibición se está aprovechando un sector para vender un producto que tú, con la esperanza de que sea lo que el médico quizá en Estados Unidos te ha recomendado, es algo completamente diferente, no, y nocivo puede ser también, inclusive porque uno de los componentes de vitamina E, que tú no la puedes tomar, y tú me corriges en eso, tú no la puedes tomar recurrentemente. Sí. Así como también omega 3, dice que tiene, o sea, pero te lo venden como si fuera aceite de cannabis. Es que de donde no hay regulación existen gente que se aprovecha y hay negocios. Por eso es importante el tema de la regulación. Una pregunta, licenciado. En cuanto al tema del abordaje del problema de las drogas, ¿cuál país de Latinoamérica es que ha hecho el mayor esfuerzo por cambiar y cómo ha sido ese cambio después de haber aplicado o cambiado la política de drogas? Bueno, en América Latina, no solamente, en el mundo, el único país que ha legislado para generar una política totalmente diferente es Uruguay, en el mundo. Porque Portugal hizo un cambio radical a su política, pero Portugal no legalizó el consumo de cannabis, como hizo Uruguay. En Estados Unidos hay estados que han, mediante referéndum, mediante votación popular y mediante mecanismos también congresional por medio de los diputados y senadores, han cambiado, han permitido el uso del cannabis medicinal y han permitido el uso adulto con regulaciones. Que el sector conservador dice, pero eso va a aumentar el consumo. Pero puede ser que aumente un poco el consumo. Pero ¿cuál es el problema? ¿Que aumente el consumo o que aumenten los problemas? Los problemas descienden. Reales, los problemas reales. Los problemas reales. En Portugal, por ejemplo, descendió, hasta el consumo descendió en un 5% cuando se produjo ese cambio radical en la legislación. En Uruguay posiblemente aumentó un poco el consumo de cannabis adulto, el consumo recreativo, como se le llama también. Pero vamos a ver qué otros indicadores tenemos que mirar. Sí. Desciende el tema de la delincuencia, desciende el tema de las personas. Pero entonces todo lo contrario a lo que la gente dice. Entonces, o sea, estamos mal ahora mismo porque la gente dice todo lo contrario, que si legalizamos entonces se vaya a pique el país. O sea, es un mito que se mantiene porque no qué queremos. Qué bueno que estamos aclarando eso. Mire, por ejemplo, Naciones Unidas, el año antepasado me parece que fue, definió que la cannabis no es una droga como se pensaba al principio, como se clasificó al principio, Claro. una droga peligrosa, una droga sin ninguna finalidad terapéutica. Y Naciones Unidas, después de mucha lucha, logró cambiar esto. Pero, por ejemplo, en República Dominicana no nos hemos enterado que Naciones Unidas hizo ese cambio. Eso es algo que usted ha dicho muy puntual, porque en base a eso se debió modificar la ley 5088 entonces. Por supuesto. Se debió modificar. En ese momento nuestra legislación debió cambiar. Hace mucho que debió cambiar, porque la verdad es que la legislación nuestra, que es del 88, que ya en el 88 es una legislación equivocada porque está basada en las convenciones de droga. Claro, todos los países tienen que basarse en las convenciones de droga. Pero hay quien está planteando, necesitamos cambiar esas convenciones. Ahora en UNGAS 2016 hubo una oportunidad perdida, no se pudo, porque el sector conservador se impuso y lo que hicieron fue pasar un poquito la mano a la ley, decir alguna cosita, pero no cambiar radicalmente, como debe hacerse. Claro. Pero, por ejemplo, si estuviéramos aquí, voy a tocar un tema un poco quizá delicado para mucha gente.
Si tuviéramos aquí un consejo de droga que estuviera vigilante, haciendo estudios, haciendo investigaciones sobre el tema de droga, dijéramos, pero ven acá, pero si Naciones Unidas ya dice que el cannabis tiene otra finalidad, tenemos que cambiar. Exacto, claro, o sea, eso es lo más lógico, eso es lo más lógico que debe suceder, que debe pasar. Pero no sucede. ¿Por qué? Porque sigo metiéndome para lo hondo, sigo diciendo cosas que pueden ser políticamente incorrectas. Porque se creó el Consejo de Droga en el 88 y nunca se ha nombrado a alguien que tenga interés en el tema de droga, que pueda decir, vamos a investigar, Presidente, mire, se nombra de asesor a una persona que tampoco lo puede asesorar porque no sabe nada de ese tema, ¿no? O sea, ¿qué ha sido el Consejo de Droga? Lo que ha sido es un espacio para pagar favores políticos, para el clientelismo político. Fíjese, y se puede, por ejemplo, en Conavicida, que es un organismo del Estado, se nombró a un político, se nombró al doctor Terrero, que era un exdiputado, un político, y Terrero aprendió a trabajar en el tema del VIH-Sida en Conavicida, y hizo una labor excelente en Conavicida, un equipo técnico capaz de mover. El Consejo de Droga pudiera ser un organismo que empujara la política pública del país. Si tuviese un presidente, bueno, vamos a cambiar. Pero nombran a un policía. Entonces, ¿cómo usted puede esperar que un policía tenga una iniciativa semejante? Yo no sé si usted sabía que nosotros hicimos una propuesta al Consejo. Nosotros lo llevamos, esto es dominio público, señores. Esto lo pueden buscar en la página de información. Hay una ley de información, acceso a la información. Lo pueden hacer. Nosotros como Canal Red le hicimos una propuesta, le dijimos, nosotros queremos que se revise la ley en base a lo que la OMS dijo el año pasado, de que deben de cambiar de categoría el cannabis para trabajar en base a eso, hacia una legislación de regulación médica. Y que nos sentemos sobre la mesa a discutir el tema. Nosotros hicimos la propuesta, un documento de 50 páginas. Hecho por un político, por un politólogo, por un abogado, por un economista y por un servidor que soy médico, un documento bien redactado. ¿Y usted cree que ellos lo leyeron? Ellos lo leyeron después que lo de David Ortiz salió al aire. Y como estaban agobiados por el tema, lo desempolvaron y ahí lo leyeron. Y dijeron que... Y ni siquiera lo revisaron bien, porque si lo leen, por lo menos, dan algún argumento. Dijeron que no eran el organismo competente. Nos mandaron para salud pública, pero eso es otro tema, eso lo vamos a tratar después más tarde. Pero lo que digo es que realmente usted tiene razón. Me da pena, de verdad me da pena, una persona que ha estudiado, que ha leído, que ha dedicado un año entero a estudiar este tema, y que la autoridad competente en tema de drogas ni siquiera tome la osadía de leerse un trabajo hecho con gente pensante. La verdad que me da pena. Con profesionales que se encargaron de cada tema, desglosando. Yo solamente les solicito, por favor, que reconsideren el documento y que nos sentemos a discutir esto. Que nos sentemos a discutir, que no, nosotros no queremos nosotros queremos que discutamos esto en base a lo que se ha pasado en otros países y lo podemos aprovechar en República Dominicana. ¿Cuántos jóvenes, señor de la Rosa, han sido apresados por posesión, por ejemplo, de cantidades mínimas, pequeñísimas de cannabis, por ejemplo? ¿Existen esas estadísticas? Porque yo creo que sí existen, son miles y miles y miles que no acabaríamos ahora. Mire, yo estuve hace unos años en una conferencia, acompañando a una compañera que daba una conferencia en el Centro de Corrección de Santiago, en Rafael, y me quedó al lado el director del centro. Y entonces yo aproveché para preguntarle, digo, habían 700 internos allí en ese lugar, en esa conferencia, quedan casi todos. Y entonces le pregunto, oiga, de esta gente que está aquí apresada, procesada, ¿cuántos son por violación a la ley de droga? Me dijo la mayoría. Oh, wow. Entonces le afiné un poco más la pregunta. Y le digo, muy bien, ¿y cuántos son, qué porcentaje son por violación de la ley en el grado de simple posesión?
y volvió y me repitió la misma respuesta. La mayoría. La mayoría. O sea, no fueron datos. El director del centro no tiene datos concretos, no sabe hablar de porcentaje. No, pero fíjese la información. La mayoría de las personas que se apresan en este país por violación a la ley es por posesión. Son por simple posesión. No, ni siquiera estamos hablando de tráfico, sino posesión. No, simple posesión. Pero la ley nuestra, si usted se lee la ley nuestra, le va a decir la ley nuestra que la simple posesión, la simple posesión no, le va a decir que el uso ocasional o el uso habituado incluso, o sea, cuando usted hace un hábito de consumir alguna sustancia que usted la consume regularmente, que ni el uso ocasional, o sea, el uso un fin de semana o el uso habituado, la ley nuestra, que es una ley anticuada, te lo dice, causa ningún tipo de problema, ni familiar, ni individual, ni social. La ley 5088 dice eso. ¿Cómo va a ser? Que en el hábito, a nivel de hábito y en el nivel de consumo ocasional, no hay ningún tipo de problema, pero después te dice que la simple posesión está penalizada. Hay una incoherencia bastante evidente. Claro. Si el uso como hábito, para poner el máximo que se puede tolerar, no causa ningún problema, pero vamos más todavía. Digamos que el uso ya de adicción causa algún tipo de problema social, sí, cuando esa persona transgrede las normas elementales de la sociedad, sí. Pero la mayoría de las personas que usan droga de manera habituada o incluso adictos no causan ningún tipo de problema social, tienen problemas ellos como personas. Correcto. Y hay que ayudarle a salir de ese problema. La manera de ayudarle no es metiéndolo preso, la manera de ayudarlo es convenciéndolo de que vayan a un tratamiento y se sometan a eso, porque ninguna persona que usa droga de manera problemática, que tiene adicción, está disfrutando de su adicción, está sufriendo. Entonces esa persona es una persona que tiene un problema, digamos, de salud, porque también es una falsedad que la adicción es una enfermedad. No es una enfermedad, es mucho más que una enfermedad, porque es un problema social complejo. Entonces, sí. En el nivel de atención deberíamos tener una mirada científica, una mirada humana. Y más humana. Hacia ese ser humano que está sufriendo, y deberíamos convencerle de que vaya a un tratamiento. Ahora, violó la ley, robó, asaltó a alguien, ya eso es diferente. Pero eso no es el consumidor que lo está haciendo, es la persona fuera de control que lo está haciendo. Correcto. Entonces tenemos que ayudar a la persona, no meterlo preso. Y esos son los adictos. Ahora, las personas que tienen un consumo regular, habituado, ¿por qué tienen que ser apresados? Y oiga, más grave todavía, el Tribunal Constitucional Dominicano dijo que es correcto que la ley diga que a usted lo encuentran con cualquier cantidad de heroína y usted es un traficante. La ley nuestra dice eso. Oh my God. Usted puede ser distribuidor, usted puede ser traficante, usted puede ser usuario. Y te tratan de la misma manera. La ley te dice que es lo mismo. Te dice, en función del grado que usted tiene, usted puede ser condenado a tal o cual cosa. O usted puede ser o simple usuario, o usted puede ser distribuidor, usted puede ser traficante, o usted puede ser patrocinador. Pero si a usted le encuentran con una pequeña traza de heroína, usted es un traficante. Dice la ley. Y el Tribunal Constitucional dijo que sí, que eso es correcto. Hacer eso. O sea, estamos en una etapa en este país donde todavía no se comprende. Yo creo que más bien eso, falta de comprensión. Sí, pero también de voluntad para hacer esa comprensión, señor de la Rosa, porque con tanta información que hay, o sea, tú puedes, como yo dije en una ocasión entre un grupo de amigos, tanto disparate que se buscan en Google, y simplemente usted poner cannabis medicinal, cannabis y tal enfermedad, y usted va a encontrar muchísima información, no de páginas fake, no, de páginas de organizaciones, de institutos que han hecho una investigación seria, y como que nadie se molesta para hacer eso. Wow. O sea, la gente se prefiere mantenerse como desinformada, ya sea por no tocar el tema para que no lo tilden de políticamente incorrecto, como usted dijo. O sea...
Decía Karl Popper, un filósofo europeo, que la peor ignorancia no es no saber, sino no querer aprender. Exacto. Esa es la peor. Quería preguntarle, licenciado, que con este tema de legalización en los países, ¿cuál ha sido la experiencia de esos países que ya han dado paso en regular ciertas drogas? ¿Cómo se mantiene el consumo? ¿Cómo se mantiene las adicciones? ¿Bajan? ¿Suben? ¿Cuál es la experiencia que han tenido esos países con esos temas de legalizar? Si ha tenido efecto en el consumo de las drogas y en la criminalidad. Cuando se habla de legalizar, la gente piensa que legalizar es simplemente quitar toda regla, toda norma. Y dicen, no, pero si legalizamos vamos a tener consumo de droga en todas las esquinas, en todas partes. Una falsedad primero, porque las personas no consumen droga o dejan de consumirla porque sean legales o ilegales. No. Una investigadora norteamericana dijo una buena afirmación muy categórica. ¿Por qué las personas consumen drogas? Por dos razones. Porque la necesitan, porque creen que la necesitan, y al final es lo mismo. Exacto. O sea, por esas razones consumen drogas, porque la necesitan o porque creen que la necesitan. ¿Cuándo se empieza el consumo de drogas? Se empieza en la adolescencia, a los 13, 14 años. La etapa más difícil en el crecimiento del ser humano. A esa edad se empieza. Pero ¿a quién vemos nosotros? Vemos a la persona que tiene 25 o 30 años. Decimos, mira la consecuencia de esto. Pero ¿cuántos adolescentes empezaron a probar el consumo de alcohol, el consumo de tabaco, el consumo de cannabis y lo dejaron? Y muchas veces, por ejemplo, hemos sido testigos de ese clásico, ven para que no te descríes. Y hay padres que le dan que ese traguito de cerveza claro, al niño. Eso es muy común aquí. Eso era súper común, inclusive hasta el café. Sí. Claro. Y eso, eso como hasta se usa hasta como una chanza se usaba. Oiga, cuando yo estaba pequeño, yo era muchacho, un niño, mi papá tomaba café en una taza grande con un plato y todos tomábamos de ese café. Bueno, en el plato nos echaba un poquito. Mi papá no era consumidor de alcohol, pero consumía café. El que consume alcohol le da a su hijo un poquito de alcohol también, porque no es un problema, no es un problema. Es un problema porque usted lo está iniciando el consumo de una sustancia que no debe iniciarse a esa edad. Debe ser cuando ya usted tiene suficiente claridad para decidir qué hacer o no hacer. Pero claro, son drogas legales, no hay ningún problema con ellas. Son drogas que tienen un santuario creado, no hay problema con ellas. Las que tenemos que atacar son las otras. Entonces ahí viene el problema. Y yendo a tu pregunta, Lester, lo que ha pasado en el mundo, que no son muchos los países, por ejemplo, el presidente Mujica, cuando discutían sobre la ley en Uruguay, yo estuve en Uruguay cuando se promulgó esa ley en un evento que había allí. Le preguntaron, presidente, ¿y usted cree que estamos haciendo lo correcto? Y él dijo, mire, yo no sé si lo que estamos haciendo en Uruguay es lo correcto. Yo no sé si eso va a funcionar. Lo que yo sé es que lo que tengo ahora no funciona. No funciona, sí. Entonces, si esto no funciona, yo me tengo que mover en una dirección. Claro. Y hemos hecho estudios. Y no fue una cosa a lo loco. La gente cree que fue Mujica que empezó con la legislación en Uruguay. No, fue Tabaré Vázquez, que es un médico pediatra. No, porque es un médico. Y si hubiera sido un médico, él fue el que empezó en Uruguay. Decía Albert Einstein, si tú quieres cosas diferentes, tú tienes que hacer cosas diferentes. No puedes esperar. Si tú haces lo mismo, vas a hacer siempre lo mismo. Entonces, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado en Uruguay? Un amigo argentino me decía una vez, mira, en Argentina la droga está prohibida totalmente. En Uruguay no se persigue a los usuarios. Y los números son los mismos. O sea, no ha crecido el consumo en Uruguay. Baja la delincuencia. Hay un componente que no se toma en cuenta. ¿Qué pasó en Portugal? Que bajó el nivel de delincuencia, bajaron los indicadores. Las personas que no podían ir a buscar ayuda porque tenían miedo de que lo apresaran, fueron a buscar ayuda. Y bajó el consumo. Claro, es un tema muy, muy importante porque la gente a veces tiene miedo de decir, yo tengo un problema de droga porque lo van a meter preso. Claro. Exacto. Wow, qué interesante. Porque se debe empezar a ver como una enfermedad ya realmente. ¿Qué ha pasado en estos países donde no son tantos? En Europa, en general, no se persigue a los usuarios de drogas. No, en general Europa es muy permisiva. De hecho o de derecho, por legislación o por no.
Se habla mucho del consumo de cannabis en Holanda, los famosos coffee shops, la gente va a consumir. Pero, ¿cuál es el problema que tienen los holandeses? Es el turismo. Es que la gente que no puede consumir cannabis libremente en sus países va a Holanda a consumirlo. Entonces, tienen un problema de turismo para el consumo. No tienen un problema de consumo enorme. No, sino que la gente va a consumir allá. La gente va a consumir allá. Y le crea un problema porque hay gente que no le gusta, muchos turistas en el medio. Exacto. Sí, ese es el problema que hay, pero no de consumo, como se piensa. Pero deja dinero. Pero que ese es el tema, que yo no entiendo cómo es que la sociedad capitalista no es capaz de mirar de otra manera este tema. O sea, por ejemplo, el tema del cannabis medicinal, que es el tema que a ustedes les interesa debatir y que se debata en el país. Sí. Óigame, en Puerto Rico, que está aquí al lado, ya creció. 10 mil millones de pesos, de dólares. ¿Y qué ha pasado? ¿La sociedad puertorriqueña se vino abajo? No. ¿Se vino abajo la portuguesa? Se recuperó después de un huracán que acabó con medio país. Y el huracán María fue. Óyeme, y Puerto Rico se recuperó. ¿Por qué están yendo los dominicanos para allá en Yola? Pero el problema ahí no es solamente económico. Vamos al tema de cannabis medicinal. Usted sabe lo que es tener una niña. El doctor Porte ha dado testimonio muchas veces de eso. Una niña que no paraba de convulsionar nunca. Y que para usted poder recuperarla tuvo que llevársela del país para que la atendieran en Estados Unidos con cannabis medicinal. ¿Y por qué? ¿Y qué familia de este país puede mantener a su hijo en una ambulancia y llevarlo para Estados Unidos? Así es. Y tenemos el caso de otra persona. Yo tengo ya varias pacientes que me da pena porque es triste. Son niños sobre todo. Hay uno que tiene síndrome de West. Hay otra que tiene autismo y síndrome de Dravet, que son convulsiones que no responden a medicamentos. Ellos tuvieron la dicha de visitar a través del internet un médico en otro país donde el cannabis sí es legal. Y ellos efectivamente les recomiendan una terapia específica. Ellos no piden opinión y lamentablemente aquí en el país no hay. No hay. Ese tipo de cannabis no lo hay aquí en el país. Entonces ellas tienen que, o dos cosas, o irse a Estados Unidos, comprarlo allá, consumirlo allá, o traerlo de manera ilegal y cruzar los dedos de que no lo agarren en aduana. Y mirando también cómo manejan en otros países, por ejemplo, esa política de droga. Hay uno que no recuerdo el nombre, pero crearon a raíz en aquel momento la proliferación del SIDA y eso, crearon unos centros para los adictos a heroína, en donde le daban inclusive jeringuillas, le daban, ¿cómo se dice?, asesoría en cuanto a que no debían usar una jeringa de otra persona. O sea, crearon un ambiente... Control de daños. Control de daños para mitigar esa situación que había en ese momento con el SIDA y la proliferación tan grande de personas usuarios a heroína. Fíjese qué diferente, qué óptica tan diferente se usa en otros países y que aquí se continúa persiguiendo en vez de atender. En vez de poner esa persona, ¿verdad?, en un centro donde pueda recibir ayuda, aquí se persigue de una forma como si fuera un criminal. Así es. Hay varios países de Europa que esas son las políticas de reducción de riesgos y daños que se están aplicando ya en muchos países. En España se están aplicando ya. Hay heroinómanos que se han pasado toda la vida entrando y saliendo de tratamiento y no han logrado recuperarse. Entonces, en Suiza específicamente, ese programa está funcionando, donde a la persona incluso le están suministrando la heroína. Claro. Van a un sitio. De mejor calidad. Los famosos, la prensa enseguida lo bautizó con el nombre de narcosala. Van a esa sala especializada, donde hay una enfermera especializada que atiende a esa persona que llega allí, le da un cubículo limpio, aseado, con una música ambiental y le permite inyectarse la heroína de manera saludable, vamos a decir, porque aquí no vemos, porque no tenemos tanto hay muchos, están creciendo los heroinómanos acá, aprendido a consumir en otros países, pero llegado acá deportados con el consumo ya. Ver a un heroinómano debajo de un puente tratando de encontrar una vena donde inyectarse la heroína, en la pierna, en el brazo, tienen todo ulcerado porque esa persona
Son seres humanos que están sufriendo, vamos a atenderle. Exacto. Y hay ese mecanismo de reducción de riesgos y daños donde la persona puede inyectarse la heroína. En España, y España no es lo más avanzado, pero se va a Holanda, a Suecia, a Suiza, y te va a encontrar programas de reducción de riesgos y daños muy significativos. Pero usted tiene un grupo de una ONG que están en una discoteca parado al frente, con una furgoneta, con un pequeño laboratorio, y le dicen a los muchachos, tráeme lo que te van a para analizártelo aquí, para decirte si eso es éxtasis o no es. Ojalá que tú no debas tomar ninguna cosa, pero porque tú sepas lo que estás tomando. Exacto. Eso está pasando en esta sociedad, donde ya la política de reducción de riesgos y daños se empiezan a hacer oficiales. Antes eran las ONG que estaban en esto. Aquí hay entidades que trabajan en alcance comunitario, donde van a las comunidades y encuentran esos heroinómanos que están en la calle comiendo basura y lo ayudan, le dan un kit de saludable para que lo usen y lo convencen de ir a tratamiento. Y algunos van a tratamiento y duran años ahí dentro, se recuperan algunos, otros no, porque es complejo el tema. Sí. Pero mientras no tengamos esa mirada humana, esa mirada centrada en el ser humano, no en las drogas, mientras sigamos mirando las drogas, no vamos a avanzar. Así es. Tenemos que mirar al ser humano y la consecuencia que tiene el no atenderle. Eso es lo que tenemos que buscar. Bueno, pues encantadísimo de tener aquí a este señor tan especial, ¿verdad? Que habla con tanta propiedad. Le agradecemos de verdad al licenciado que se haya tomado el tiempo de compartir con nosotros, y créanme que lo estaremos invitando más por aquí, más a menudo, a discutir. Y cuando logremos hacer el foro de discutir el tema de cannabis medicinal en República Dominicana, que lo vamos a lograr, usted será parte de esa mesa, de ese foro. Claro, así es. Muchas gracias. Muchísimas gracias nuevamente, señor de la Rosa. Señores, esto fue Side by High, un podcast de Bao Media Group con el apoyo de Canared. Nos vemos en la próxima. Yo, disfruta el sabor de siempre con harina de maíz mazorca y dale, 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 dale. La vuelta al plato. Cocina arepa, también empanada. Juega con tus hijos, ríe con tus panas. Disfruta en familia, una cocinada. En tu mesa la silla nunca tan contada. Disfruta el sabor de siempre con harina de maíz mazorca y dale, 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 dale. La vuelta al plato. Siempre felices, siempre contentos. Dale la vuelta a todo momento. Cocina algo rico, algún invento. Este es tu día, yo lo que siento. Tu harina de maíz mazorca de siempre, ahora con nueva imagen. Guarda tus fundas, que Arroz La Garza te trae una funda de premios. Gana un carro, motores, viajes a Colombia y arroz por un año. Compra tu funda de Arroz La Garza en cualquier presentación. Regístrate enviando una foto del código por WhatsApp al 809-390-9200 y ya estás participando. Cada libra que compres es un boleto. Arroz Premium La Garza. Definitivamente el mejor arroz dominicano. Ahora vamos a hidratarnos con agua cristal en su nueva presentación de Tetra Pak. Agua cristal, menos plástico, más vida. Conoce nuestros podcasts: Wine and Talk, Mercados y Valores, Duros y Canallas, La Yola Borracha. Escúchanos en tu plataforma favorita: Spotify, Facebook, YouTube, Twitter, LinkedIn e Instagram. Bao Radio, un corito no tan sano. Estoy clarísima de que yo no tengo ningún problema y que simplemente esa persona que yo quiero no ha llegado. Bueno, yo creo que esta conversación como que ya se va tornando, que hay que abrir como un vinito. Ay, sí, y acompañarla para procesar todo lo que está sucediendo. Wine and Talk, todos los jueves en YouTube, Apple Podcasts y Spotify. Yo quería comenzar hablando de esa faceta tuya de periodista. Tú sabes que el periodismo y la literatura están hermanados y uno pues lee y ha leído a muchos grandes escritores que partieron del periodismo y que comenzaron escribiendo periodismo. Sin ir más lejos, el gran premio Nobel de literatura, yo creo que el centro del canon de la literatura latinoamericana, Gabriel García Márquez, ¿no? Gabo, que fue durante muchos años un periodista, ¿no? Un gran periodista, pero un periodista. Sí. Hasta el momento en que comienzan a aparecer sus novelas y sus cuentos, que muchos de ellos
él mismo lo atribuye a esa formación de periodista que tiene en Cartagena. Porque la prensa está al servicio del poder y eso lo sabemos todos. La prensa está al servicio del poder. Olvídate. Bueno, comenzó José Arias, señores. Comenzó Jaina Moler. Y a los poderes fácticos. Yo era un pésimo estudiante, hermano. Sí. Yo lo que hacía, era que leía mucho, veía mucho cine. Pero no era un estudiante así como, súper aplicado. Estamos hablando del 84, después mi papá se fue para el periódico El Sol, me llevó al Sol. Uh-huh. Ahí empecé ya a trabajar como prensa. Ahí estamos en Santiago. No, ahí estamos en Santo Domingo. El Sol. Sí, El Sol estaba aquí, en Santo Domingo. Estás escuchando La Yola Borracha en Bao Radio.